Jesús empieza a hablar, dice la palabra, en parábolas. Comienza a hablar en historias. Comienza a contarle una historia a todos los que estaban allí. Y comienza a hablarle de las distintas posiciones de esa semilla. Habla de un sembrador y habla de una semilla que ese sembrador va dejando caer en cada lugar. Y habla de los distintos terrenos. Pero como Jesús hablaba en parábola, todo sonaba como una historia y parecía como algo quizás un tanto irreal. Y hablaba de esos distintos terrenos, de los pedregales, hablaba de la buena tierra, hablaba de la que caía al costado del camino. Y por supuesto todo eso tenía un significado. Pero sus discípulos estaban atentos y sus discípulos estaban en medio de las personas. Y en un momento, uno de ellos comenzaron a decirle al Señor: Señor, nos gustaría que a nosotros nos des algo un poquito más sólido. Queremos entender bien esto de la parábola del sembrador y de la semilla. Queremos entender bien de qué se trata. Y entonces, Él dice algo que es bastante particular. Versículo 11 le dice, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Estaba diciendo, miren, la verdad hay cosas en el reino de Dios que son un misterio para la gente que simplemente le gusta escuchar historias acerca del reino. Y entonces Jesús hace una división. Hay gente que simplemente toma la palabra como una historia más y solo eso. Entonces el Señor dice: mas a los que están fuera, por parábolas, todas, le hablo por parábola todas las cosas, porque le hablo con historias. A los que están afuera y que verdaderamente no tienen un interés. Ahora, yo entiendo que todos pueden estar ahí en el montón, ¿se dieron cuenta? Estaban los discípulos y estaba la gente de afuera. Decirle al que tiene a tu lado: hay muchos que están aquí adentro, pero están afuera. Porque lo que te deja afuera no es el recinto o el lugar donde estemos reunidos. Lo que te deja afuera es la actitud del corazón. Es cómo nosotros nos preparamos y estamos dispuestos para recibir una enseñanza de parte de Dios. Entonces Jesús dice, en realidad, le dice de esto, para que viendo, vean y no perciban, y oyen y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, si yo voy a darle una palabra que realmente transforme su vida, sus pecados van a ser perdonados, no por una historia. Yo le decía esto y conversaba con mi esposa, le digo, fíjate qué tremendo, ¿qué quiere decir esto? Créame, estuve toda la tarde dando vueltas con esto. Digo, Señor, ¿cómo es esto? Y el Señor a último momento comenzó a decirme, es muy simple. Yo no quiero que la gente se convierta por una historia, por un cuentito contado. La gente se tiene que convertir por una realidad. Y la palabra de Dios es una realidad, no es un cuento, no es una fábula, no es algo para entretenernos, sino es algo que tiene que ser tomado bien en serio. Y esta gente que recibe, teniendo la posibilidad de recibirlo de dos maneras diferentes, simplemente están allí atónitos porque le gusta como yo hablo, le gusta el timbre de voz o le gusta como yo le cuento las cosas. Pero entre medio de ellos y en ustedes que son mis discípulos, decía el Señor, yo a ustedes se lo voy a contar de otra manera. A ustedes se lo voy a explicar de otra manera, porque en realidad hay secretos escondidos aquí que a ustedes más adelante esto les va a servir. Ellos hasta ese momento no entendían demasiado, porque Jesús tenía que morir como semilla para dejarle una semilla incorruptible. Pero ya Jesús estaba preparando el camino. Esa semilla era la palabra. La palabra es la semilla de Dios que es sembrada en nosotros. Y allí Jesús habla acerca de diferentes formas
o diferentes lugares donde cae la semilla. En realidad, todas caen en un mismo lugar. El problema es cómo se recibe esa semilla. Por lo tanto, de lo que Dios está hablando es del corazón. Dígale al que tiene a su lado. Está hablando de tu corazón, de nuestro corazón. Está hablando de nuestro espíritu. Está hablando de cómo esa semilla va a ser recibida en nosotros. Y eso es una gran realidad. En este tiempo es una gran realidad. Usted quizás no se pueda dar cuenta demasiado, pero yo que estoy desde este lugar y cualquiera que le toca estar en este lugar, sabiendo lo que el Espíritu le va hablando y le va revelando y teniendo la oportunidad de verlos a todos, inclusive los que se van escondiendo abajo de la silla, los que se van poniendo en los rincones o atrás de las columnas, todos son visibles desde este lugar. Y uno puede ver no solo lo que uno ve desde lo carnal. Entonces, uno puede ver aquí bellísimas personas todas. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo estoy hablando de algo espiritual. Estoy hablando de algo que es mucho más profundo. Y es que uno muchas veces puede ver desde aquí, por revelación de parte de Dios, también la actitud del corazón con que se recibe esa semilla. Y no pasa por el tiempo que uno pueda tener. No pasa porque uno esté así mirando, porque ¿cuántos saben que uno puede estar mirando? Y yo veo aún en actitud de gente, no digo hoy en esta noche, fueron otros días, ¿no? Pero veo que hay una actitud de gente que hacen como si lo que estuvieras hablando lo estuviera entendiendo. Y el Espíritu te dice, no entiende nada. Está totalmente ausente. Está pensando en las cosas que tiene que hacer cuando salga y lo que le espera mañana cuando comience su día laboral. Lo demás es pura mímica. Y entonces dice Jesús, para esos es una historia. Pero para los que están comprometidos, yo les voy a hablar ahora abiertamente, porque a ustedes sí se merecen ustedes que se les revele las cosas del reino. Dígale al que tiene a su lado, gloria a Dios, porque en esta noche Dios nos va a revelar cosas que vienen del reino. Todos sabemos que el diablo ha tratado entonces durante mucho tiempo de destruir la semilla que es sembrada en nosotros, porque esa semilla, promesa de Dios desde el libro de Génesis, sería la semilla que aplastaría la cabeza del diablo. Así que eso se tornó, decíamos, en una obsesión para el diablo, tratando de aplastar esa semilla, de destruir esa semilla. El problema fue que donde quedamos la última vez, hablábamos de una semilla incorruptible. Así que esa semilla ahora se había vuelto una semilla indestructible. Dígale que tiene a su lado. La semilla en sí es indestructible. Es una palabra que ya fue dada de parte de Dios y nadie la puede cambiar. Es más, la Biblia dice en el último libro de la Biblia que cualquiera que cambiare esta semilla, o quitare un punto, una coma, o sacara el significado que realmente tiene, sea maldito. Es decir, que nadie puede cambiar. Dice, sea anatema, sea maldito. Es decir, que nadie puede cambiar esa realidad de la palabra. Lo que el Señor hace a través de diferentes personas, y desde aquel tiempo lo hacía en ese momento, cuando se sentaba en la barca, cuando se paraba en una roca, cuando iba a un diferente lugar y tenía un auditorio o una determinada cantidad de personas, es sembrar semilla. Y esas semillas tenían destinos diferentes según el corazón de cada persona. Así que, como el diablo entendió a partir de la crucifixión de Cristo que ya no podía destruir esa semilla, lo que tenía que hacer es destruir la tierra para que esa semilla no estuviera dando los frutos. Dígale que tiene a su lado, lo que el diablo tiene que hacer es confundir tu corazón, destruir tu corazón, destruir el portador, el lugar donde esa semilla vaya a dar el fruto.
Así que el diablo comienza a hacer un trabajo muy especial y muy particular. La semilla no se puede destruir, pero la tierra donde cae sí que es importante. Así que él comienza a enseñarle a sus discípulos y a decirle, mire, a ustedes yo les tengo que hablar tal cual como son las cosas. Tengo que decirle cómo es y ustedes tienen que prestar atención en esto. Y comienza a hablarle a partir del versículo número 15. Podemos leer desde el 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Dígale que tiene a su lado, yo soy un sembrador. ¿Cuántos siembran palabra? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos siembran palabras sobre otras personas? Usted es también un sembrador. Pero la verdad es que para que usted pueda ser un buen sembrador, también tiene que tener un corazón adecuado para que esa palabra dé el fruto. Y dice, versículo número 15, y estos son los de junto al camino. Comienza a hablarle. Primer punto. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Primer problema, gente que oye la palabra, pero viene el diablo y se la roba. ¿A quiénes viene? Primer punto que nosotros tenemos que atender y tenemos que abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, es que muchos menospreciamos lo que el diablo puede hacer en contra de los hijos de Dios. Y decimos que el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros, y es una verdad, pero déjeme decirle que es una verdad si nosotros atendemos bien cómo tenemos que caminar después de que esa semilla se ha sembrado en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchos menosprecian tanto la obra del diablo que comienzan a dejar de lado y desatender lo que el diablo realmente puede hacer en nosotros. Y comenzamos aún recibiendo la palabra y una promesa de parte de Dios, que nosotros podemos aplastar la cabeza del diablo, que nosotros podemos ir en contra de aquellas cosas que ellos quieren hacer en contra de nosotros, que nosotros podemos rescatar familia, que nosotros podemos tener una bendición, que nosotros estamos preparados para ser gente bendecida. Todo eso es una realidad. Pero también es una realidad que el diablo va a venir y va a hacer todo lo posible para que esa semilla no dé fruto en nuestra vida. Por lo tanto, descuidar nuestra oración, dígale al que tiene a su lado, descuidar nuestra oración, descuidar nuestra santidad, descuidar que nosotros tenemos que hacer guerra en contra del diablo y defender con guerra la palabra que nos ha sido sembrada. Ese descuido muchas veces es fatal. Recibimos una palabra de salvación, recibimos la verdad de Dios y nos alegramos y decimos, Cristo dio su vida por mí. Como hace un momento, nos alegramos, nos gozamos y está bien que lo hagamos. Pero escuche, porque si nosotros no entendemos contra quién estamos peleando, si nosotros no aprendemos a sostener lo que el Señor nos ha dado, se nos será quitado la bendición. Y nos encontramos con gente que escucha la palabra, pero que no quiere pagar el precio de defenderla. No quiere pagar el precio de buscar la presencia de Dios, de buscar su gracia en oración, en ayuno, en clamor, buscando su presencia, manteniendo la santidad. Y estas puertas que nosotros muchas veces dejamos abiertas, roban la semilla porque arruina el corazón. Cualquier cosa que sea pecado nos aparta de Dios. Él dice que ama al pecador, pero no ama al pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una tarea que es muy especial. La tarea de defender esa semilla y de buscar su presencia, entendiendo de que Dios ha puesto sobre nosotros una promesa. Ahora nosotros tenemos que ocuparnos de que esa promesa dé el fruto que tiene que dar. A veces nuestra ansiedad también
hace que nosotros perdamos esto, porque queremos ver beneficios de esa palabra y lo queremos ver ya en ese momento, pero no queremos pagar el precio para poder defenderla. Y entonces decimos, típica palabra, ¿para qué voy a la iglesia? Si el pastor me predica, si el pastor me da palabra, me dicen que esto puede cambiar, me dice que el otro puede cambiar y yo no veo ningún cambio en mi vida. Dígale al que tiene a su lado, ¿y qué tal cómo estás haciendo esa guerra? ¿Qué tal cómo estás batallando esa guerra espiritual? Ay, no, pero yo no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado allá donde vamos, en aquel lugar que está lleno de imágenes. Hay un silencio bárbaro. Me pego unas buenas siestas y nadie me molesta en ese lugar. En esta iglesia todos gritan. En esta iglesia todos, no sé, las cosas que hacen. Hablan en lengua y hacen cosas raras. La verdad que yo no termino de entenderlo, pero me gusta lo que me dicen. Dígale al que tiene a su lado, eso solamente se reciben como historia. Pero cuando Dios da una palabra a su pueblo y ese pueblo se levanta en guerra y comienza a declararla en su vida y comienza a declararla en su familia y comienza a declararla en sus bienes y comienza a declararlo en su ministerio, algo poderoso comienza a dar fruto y vienen cambios que son realmente duraderos. Si no son historias nada más. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Hay un segundo que dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Dígale que tiene a su lado, lleno de piedras. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Dígale, ese soy yo. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo? Pero dice el Señor, al momento la reciben con gozo. Dicen amén, aplauden, se paran, chiflan, se gozan, se ríen, lloran, cantan. La reciben con gozo al momento. Pero luego dice, pero no tienen raíz en sí. Reciben la palabra, pero no tienen raíz en sí. Sino que son de corta duración. Dígale, son pilas medias berretas. No son esas de marca, ¿eh? Son esas pilas baratas que por ahí uno compra y dice, esto es como para salir del paso. Y usted se la pone allí a la linterna y cuando más la necesita, decirle a que tiene a tu lado, no funciona. O se revientan en el camino, o se quedan sin fuerzas y no pueden alumbrar como corresponde. En el momento la reciben, pero luego, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lo que primero es una bendición, después lo hace tropezar. Y esto es una realidad, porque aquel que lo recibe livianamente, recibe esa promesa de parte de Dios y dice, qué bueno lo que dicen allí en la iglesia y nos dicen que tenemos que cambiar de hábito, que tenemos que cambiar de lugar, que Dios nos da la fuerza y salgo convencido de eso y salgo creyendo eso que me están diciendo, porque la verdad es que lo que dicen es una realidad, pero simplemente eso quedó en nuestro intelecto. Diga conmigo, en el intelecto. Por eso habla de piedras, ¿vio? Duritos, ¿sí? Y dice, quedó en el intelecto, quedó allí y es superficial, no echó raíces. Y después, esa misma palabra que por un momento me fue de bendición, me termina siendo de tropiezo, porque a la hora de ser probado, me avergüenzo de la palabra que recibí. Me avergüenzo de lo que Dios me habló. Y entonces me encuentro con amigos que son calumniadores, me encuentro con amigos que son destructores de la palabra, me encuentro con amigos burlones, me encuentro con gente inadecuada y cuando me mezclo tratando de contar una historia no tengo contundencia para retenerla y entonces el diablo está destruyendo la semilla que recibiste. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? A esto se está refiriendo el Señor y dice que esa semilla produce muy poco fruto o quizás nada, porque en el momento termina perdiéndola, porque viven para el momento. Dígale que tiene a su lado, hay mucha gente que vive para el momento.
La semilla es buena. ¿Cuántos creen que la semilla es buena? La palabra de Dios es buena, pero viven solo el momento. Hay un momento donde estoy eufórico y estoy lleno de esa presencia, pero en el momento que tengo que probar que mi Dios existe y que tengo que mantenerme firme para que esa semilla dé el fruto, se me terminó la pila y es a raíz que tendría que haber sido profunda. Al ser superficial, comienza a decir allí, estos son los que de alguna manera tropiezan con esa palabra, porque no hay una raíz clara, simplemente está por allí en el aire. Entonces entendemos que la palabra de Dios es buena en nuestra vida. Entendemos que tenemos un derecho legal poderoso y que todo lo que nosotros declaremos en su nombre, tenemos la autoridad para considerar que eso sea hecho. Es decir, el Señor les enseñaba, miren, ustedes pueden decirle a ese monte que se mueva de ese lugar y se vaya al otro lugar y ese monte le tendrá que obedecer. No hace falta mucha fe, le decía el Señor, simplemente un granito de mostaza. Y el diablo dijo, si con un poquitito de fe estos pueden destruir mi reino, si con un poquitito de fe estos en realidad pueden venir a aplastarme la cabeza a mí y a los demonios que me están siguiendo, entonces yo tengo que comenzar a hacer algo. Y Él comienza a trabajar en estas cosas, comienza a trabajar en nuestro corazón, comienza a trabajar en cómo nosotros recibimos esta palabra. Mire, nosotros estamos yendo en este tiempo, enviando hermanos a un lugar, y es muy puntual ese lugar, porque usted predica la palabra del Señor y los hermanos ahí dicen amén, gloria a Dios. Usted termina de orar por ellos y ellos se pegan la media vuelta. Apenas usted oró por ellos, ellos se pegan la media vuelta y se van. Una parte religiosa del asunto, porque no se quedan allí para buscar la presencia. Cuando usted va a la semana próxima, día siguiente, hemos mandado algunos mensajes. ¿De qué me habló? No tiene la menor idea. ¿Sabe por qué? De corta duración. Salieron de ese lugar, salieron de ese recinto y ya tuvieron un problema. Cuando subieron a la tráfico, cuando subieron al auto o se tuvieron que tomar el colectivo, ya tuvieron un contratiempo. Estaba allí el chofer de la tráfico, quién sabe qué, alguien mundano que le dice, y ustedes vienen a este lugar, y ellos le dicen, ¿y ahora usted dónde va? Me voy a la pachanga. Bueno, vamos. Corta duración. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos. Cualquier tentación que se les pone por delante, ceden. Porque escucharon historias, pero no permitieron que la realidad del Espíritu se afirme en su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo hoy aquí? Lucas capítulo 21, versículo 15, dice de esta manera. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrás resistir ni contradecir todos los que se opongan. Nadie podrá contradecir esa palabra. Yo pondré esa palabra, dice el Señor, y nadie la podrá contradecir. Pero la verdad es que al que no le gusta estas cosas, obviamente se levantará. Por eso dice el versículo siguiente, mas seréis entregados aún por vuestros padres. ¿Sabe lo que está diciendo? No sé si alguno tiene un familiar. ¿Cuántos tienen familiares inconversos? A ver, levánteme su mano. Casi todos, ¿verdad? Tenemos familiares inconversos. Dice, más aún, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? La palabra de Dios es cosa seria. No es para tomar algo a la ligera. Pero déjeme decirle que hay lugares que con solo usted mencionar la palabra Jesucristo, usted es degollado automáticamente. Usted es quemado. Veía algunas imágenes que te dan escalofríos en algunos lugares donde no se puede pronunciar esta palabra, pero hay gente que realmente dejó de escuchar historia y escucha la verdad de la semilla que le están sembrando. Para ellos no es una historia, es una semilla que está dando fruto en su corazón. Y he visto gente quedarse literalmente sentados así en una zanja que habían hecho a propósito, y gente que con cañas y con palos le están pegando y ellos están sentados así recibiendo
recibiendo cada golpe, porque entendieron que de ahí ellos parten directamente a la presencia del Señor. Y entender que la palabra del Señor trae libertad al alma, trae libertad al espíritu, porque esto, hermanos, hoy, mañana, pasado se va a terminar. Yo recuerdo cuando mi suegra se enferma, una mujer que servía al Dios con todo su corazón, que se deshizo de todas las cosas materiales y servía al Señor con todo su corazón. Ella se enferma de cáncer. 2 veces, la primera vez pudo salir y la segunda vez ya fue fatal para ella. Y recuerdo los últimos días en que nosotros estábamos ahí, habíamos hecho cadena de ayuno y oración. Todas las iglesias que la conocían decían, no puede estar pasando esto. Y uno se resiste a creer que una persona que está sirviendo a Dios y que está pasando por semejante cosa vaya a morir. Y ella dijo algo muy claro. Ella dijo, ya no oren más por mí, porque este diablo tonto no entiende lo que está haciendo. Está peleando por un pedazo de carne. Y esta carne ya está toda podrida y toda deteriorada. Pero yo me voy con el Señor. Y eso nadie lo podrá impedir. Alguien que recibió verdaderamente una palabra. Y así fue. La iglesia dejó de orar. Y automáticamente nos llamaron. Hacía muy poquito horas que habíamos salido y nos volvieron a llamar para volver, porque Dios había hecho lo que tenía que hacer, haberse llevado a su sierva. Hay veces queremos defender cosas que realmente no tienen gran sentido defender, pero lo que verdaderamente hay que defender no queremos hacerlo. ¿Cuántos me están entendiendo hoy aquí? Hay una semilla que nadie puede destruir. Y depende de nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Él dice, mas seréis entonces entregados, versículo 17, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Déjeme decir una versión hispanoamericana. Dice, si se mantienen firmes, alcanzarán la vida. Dice esto, si ustedes se mantienen firmes, mire, hay gente que le aborrecerá. Algunos le agradecerán porque ustedes vayan y le lleven el evangelio y estarán agradecidos por esa palabra que usted les está llevando. Algunos la recibirán como historia, otros la recibirán realmente en su corazón y dejarán que crezca. Pero algunos también, a los que ustedes le puedan dar esa palabra, le van a aborrecer, lo van a echar. Usted va a golpear la puerta y dice, que otra vez los aleluyas en este lugar, que se vayan, molestos, le aborrecen. Pero dice la palabra de Dios que con paciencia, más allá de los resultados, lo que importa de esto es la paciencia. Con paciencia alcanzarán la victoria. ¿Cuántos me están entendiendo hoy en este lugar? Esto le decía el Señor a sus discípulos. Muchachos, ustedes saldrán de este lugar, predicarán la palabra, harán esto, aquello, lo otro, sanarán enfermos. Pero déjeme decirle que va a haber gente que lo va a aborrecer por hacer eso. Y hay gente que ni siquiera va a saber, no va a entender por qué siente rechazo hacia usted. Yo recuerdo en los primeros tiempos de convertido, venían mis compañeros de trabajo y era una de buscar camorra, no entiendo por qué. Y un día me atreví a uno, íbamos solos viajando y me atreví a decirle, dije, no era muy grandote, era más bien chiquitito, dije, a este me la atrevo. Y digo, vamos, a ver, explícame por qué vos la tenés conmigo. La verdad es que no sé, pero ¿sabés qué? No me importa nada. Vos no me caés bien, no me gusta. Hay algo que vos tenés que yo no sé qué es, pero vos no me agradás. Y yo dije dentro de mí, yo entiendo lo que es eso. Y un día tuvimos la posibilidad de que él tenía un grave problema. Y era un viaje largo, así que yo iba leyendo algo acerca del Señor que me habían dado. Y entonces comenzó a preguntarme.
Y como yo comencé a contarle, en su necesidad, él supo abrir su corazón. Y él entendió algo. Después de que Dios comenzó a tocar su vida, él comenzó a congregarse en una iglesia de Rosario muy importante, muy grande. Y él me decía después de unos meses, me decía, ¿sabes? Yo después aprendí qué era lo que yo tenía con vos. El diablo me tenía atormentado. El diablo no me dejaba que le agradara. Pero ¿sabes qué? Ahora, aleluya, gloria a Dios, decía él. Aleluya, gloria a Dios, que ahora somos hermanos. Así que, del odio al amor. Y uno no entiende bien qué, y es el Señor. No sabrán en verdad muchas veces qué es lo que les pasa. Pero dice, con vuestra paciencia. La verdadera traducción significa, debemos poseer nuestra alma. Dígale que tiene a su lado. El tema es que nosotros tenemos que poseer. ¿Qué significa esto? Debemos gobernar nuestra alma. Debemos gobernar nuestro espíritu. Y da alusión a como uno doma un caballo. Decile a que tiene a tu lado. Nuestra alma es como un caballo que hay que domar. Por eso hay algunos potros mal domados que cuando alguien le dice algo que no le gusta, ¿qué hace? ¡Wow! Reacciona. Yo no sé mucho de esto. A mí me gusta mucho andar a caballo, pero no conozco mucho de eso. Pero una vez me contaron esto. Un hombre que supuestamente es entendido. No sé si habrá algún entendido por aquí de esto. Y uno dice, bueno, qué bueno. Me explicaban que a la hora de domarlo, cuando hay uno que realmente es difícil y es muy brioso, lo que hacen muchas veces es romperle el bocado, es esta parte de acá. Es decir, que le tiran tanto que desgarran esta parte y eso no se vuelve a curar. Siempre queda estando sensible. Por lo tanto, después cuando tirás un poquitito de la rienda, suavecito así para atrás y para allá, lo llevás y el tipo es... Hola. Decirle que tenés a tu lado. Algunos de nosotros nos tendrían que romper el bocado. ¿No? Algunos de nosotros nos tendrían que poner un poquito de freno. Pero aquí dice el Señor, ¿sabe? Para mí sería muy sencillo, pero no sirve. Porque cada uno tiene que cuidar su propio corazón. Cada uno tiene que cuidar y aprender a manejar su alma. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, tendrán aflicciones, tendrán dificultades, hay gente que se levantará, pero tenemos que aprender a conducir nuestra alma, tenemos que aprender a domar y entender que hay muchas veces que te vas a tener que callar la boca. Dígale que tiene a su lado. Romper el bocado, morder la lengua, es lo mismo, algo así, ¿sí? Es algo parecido. Y decir, hasta aquí, no voy a hablar y no voy a reaccionar porque esta situación ya no la quiero más. Así que voy a permanecer y voy a hablar en otro momento y voy a reaccionar en otro momento, en el momento adecuado, cuando sea lo que tengamos, porque no me voy a perder la semilla que me fue sembrada en mi corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Porque se pierde la semilla, hermano. Si usted se desboca una vez, mire, quizás pueda pasar. Si usted se desboca 2 veces, ya es como que el Señor lo empieza a mirar con un ojo. Usted se sigue desbocando y el Señor dice, no. No, aquí en este corazón no puede perdurar la semilla. La recibe y la pierde al rato. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre su alma. Diga, levante su mano derecha y diga junto conmigo. Tenemos que aprender a controlar nuestra alma. Tenemos que aprender a controlar y decir, hay momentos para cada cosa. ¿Cuántos me están diciendo amén? Y si nosotros controlamos eso, entonces la semilla comienza a crecer. Pero muchas veces perdemos la palabra porque no controlamos. Y de repente el diablo no se va a privar de ponerte a la persona que tenés al lado. ¿Y así vos sos creyente? ¿Así que vos sos el cristianito? Así que vos sos el cristianazo que anda por ahí yendo a la iglesia y recibe esa palabra y después, mira lo que estás haciendo, mira cómo estás hablando, mira cómo estás reaccionando. ¿A dónde está el Cristo que vos predicás? Porque el diablo no se la pierde. ¿Hola? Así que para el Señor era importante, dice, muchachos, yo les siembro a ustedes la palabra, pero es importante que perseveren sobre lo que están recibiendo.
Dígale que tiene a su lado, no te desanimes porque es poderoso lo que recibimos. Es realmente poderoso lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Solo tenemos que cuidar algunos detalles, algunas cosas que son importantes para que estas cosas puedan crecer. El anteúltimo, versículo 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Y dice el versículo 19 algo bien interesante. Los afanes de este mundo. Habla después. Y dice, los afanes de este mundo. Y Dios comienza a hablar acerca de esto. Y es algo bien interesante también. A veces el miedo a quedarnos en la escasez, la ansiedad, la carnalidad, el cristianismo causal. Dígale que tiene asado. Hay cristianos que son del momento. Son como un tropiezo, ¿no? Pero no perduran. Son ahí. Y el Señor está hablando de que algunos cristianos nunca experimentan un avance porque se distraen muy fácilmente. Decirle que tiene a tu lado. La distracción. El diablo provoca distracción. ¿Cómo te distrae? Mire, en afanes. No estoy hablando sí, eso también, pero estoy hablando de que estás afanoso con un dinero desmedido o una forma de vida desmedida y querés tener algo más y tus sueños son tan irreales muchas veces que eso te saca de lo que es la verdad. Por eso Él decía, el Señor, que nos preocupemos cada día y que eso nos baste cada día y que entendamos. Mire, yo entiendo de que Dios puede repartir riquezas y puede hacer un montón de cosas. ¿Sabe dónde se desvirtúa? Cuando realmente nosotros pusimos el corazón ahí y lo apartamos de la semilla que se nos sembró. Dígale al que tiene a su lado, Dios nunca te va a dar un trabajo que te aparte de Él. Versículo número 20. Y aquí creo que está lo poderoso. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Escuche. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Recuerde que Jesús le estaba hablando clarito a los discípulos, ¿sí? Dice, muchachos, de todo eso que yo le estuve hablando, traten de abstenerse, porque esas son las cosas que van a robar la semilla. Pero dice el versículo número 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Mire, el evangelio no es solamente para uno tenerlo guardado, ni recibir la palabra como una fábula, ni uno comenzar a buscar cosas personales. El evangelio es para dar fruto. La única manera de no apartarse del Señor es poniéndose realmente firme en sus cosas. Y estar firme significa servirle a Dios con todo el corazón. Hermano, no se puede estar en cosas tibias. No se puede estar en medias tintas. El Señor dice, o estás allá o estás allá. O me servís o no estás allí. Cuando nos quedamos en el medio, déjeme decirle algo, perdemos la semilla. Pero cuando yo tengo un compromiso y digo, esa semilla que recibí, tengo que dar fruto al 30, al 60 y al 100%, entonces yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que clamar, me tengo que mover, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, usted no pierde semilla porque está preocupado para hacer la obra del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén.